¿Qué onda, guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y acá estamos en una aventura nueva en el aeropuerto de Ámsterdam, en Schiphol. Estoy sin mascarilla porque me resulta raro que hay mucha gente sin mascarilla dentro del aeropuerto. Estoy re perdido, pero perdido mal. Pero bueno, vamos a ver qué onda. A encontrar, a ver qué hacemos en esta nueva travesía por el canal. Nos vemos ahora. Hola de nuevo, ya estamos en el hotel. La habitación muy linda con la tele, cartita de bienvenida, tecito de bienvenida, chocolatito de bienvenida. La cama está muy buena. Está arrugada porque ya me tiré un rato para ver qué tal estaba. Las vistas hacia Ámsterdam, vamos a ver qué tal. Tenemos los canales allá de fondo, no sé si se llegan a apreciar. Por ahí en el medio pasan los tranvías, acá hay muchos tranvías en Ámsterdam. Me dijeron, tened cuidado con los tranvías y la bici, porque si no te cagan llevando por encima. Allá un pelado. ¿Qué onda, pelado? Y ahora, bueno, habrá que cambiarse y salir a pasear y ver qué onda. Creo que toda la movida está para aquel lado, pasando, me parece. O está para allá o está para atrás. No me acuerdo, ahora lo veremos en breve. ¿De quién es ese reflejo tan fachero, eh? ¿De quién es? La valija con los colores correspondientes, obviamente. Argentina y España. Y ahora vamos a ver qué onda el Nioba. Muy cheto, con la bañera, todo muy lindo. Con shampoo de regalito, jaboncito. Y vaso de whisky para tomar whisky en el baño, obviamente, ¿no? Sino que vas a tomar en un vaso de whisky. No creo que sean para tomar agua de acá. Son para clavarte un whiskacho mientras te estás echando tremendo cago. Así que bueno. Ahí está el espejo. Qué facha, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por acá. Ya estamos cerca de los canales. A ver si se ve algo por acá. Está haciendo bastante fresco. Acá ya estamos en uno de los canales de Ámsterdam. Esperemos que no se me caiga el celular al agua, ¿no? Estaría bueno. Tengo que grabar así, boludo. Estoy grabando como un boludo. Ahí a la izquierda. Bueno, este es uno de los canales y creo que para allá está el centro que les había mencionado. Una cosa que me llamó mucho la atención es que casi no hay restricciones de COVID. Me lo dijo también el tipo del hotel. Me sorprendió mucho que en el aeropuerto hubiese gente sin mascarilla. Me dijo que solamente se aplica a aeropuertos y transportes públicos. Y yo en el aeropuerto la mitad de la gente estaba sin mascarilla, pero bueno. Sí que en la calle, dentro del hotel, en tiendas así, van todos sin mascarilla. Está bastante bueno. Me dijo como que ya no piden pasaporte COVID en ningún lado. Así que eso está bueno. Sí que está bastante fresco. Tampoco mucho. No lo noto mucho más frío que España. Sí que me habían dicho, no, mira, prepárate que Holanda es súper frío y no sé qué cosa. Pero bueno, la verdad que no hace tanta diferencia de temperatura en relación a lo que hace ahí en Bilbao. Creo que esta zona me parece que se llama Leidseplein o algo así, creo. Estaría bueno poder girar la cámara, pero no sé si puedo. Ahí pasa otra tranvía. Ahí pasa otra tranvía. Sí, me dijeron eso. Hay muchos tranvías. La verdad que de momento todo muy pintoresco, todo muy antiguo. No entiendo una goma de arquitectura, ¿no? Pero bueno, todo tiene pinta como de gótico y de súper europeo y viejo. Y ahora nada, a buscar algún lugar así para comer, para picar algo y ver qué se cuece. Nos vemos ahora. Bueno, y acá estamos en una plaza. Eso parece ser. Como una super plaza abierta, gigante. Mucha gente pasando. Tenemos ese edificio. No sé qué es, pero parece importante. Me quise fijar en Google. Me dio mucha paja porque no lo encontraba. No sé, muy elegante. Después ahí enfrente tenemos el Madame Tussauds, que lo están reformando entero. Eso sí, también me sorprendió que hay muchos edificios que están así reformando. Hay muchas grúas y muchos andamios. Después, ¿qué más tenemos? Un carrito de pancho por ahí atrás. ¿Dónde quedó el carrito de pancho? ¿Enfocando el carrito de pancho? ¿Ahí? No. Ahí no se enfoca una verga, pero bueno. Después allá tenemos como una especie de obelisco medio raro.
Dios mío, el olor a porro que hay acá en la calle es increíble. O sea, supuestamente por lo que me dijeron no se puede fumar en la calle, pero sí, tu vieja no va a fumar en la calle. Ahí enfrente tenemos, no sé, una poronga por la luz, a ver si se enfoca ahí. Ahí va. Si me desenfoco yo se ve, pero no quiero enfocarme a mí que soy más lindo. Y nada, muchas cosas interesantes para ver. Así de esta manera podemos apreciar mejor las estructuras. Gracias Tranvía por cagarme la imagen, pero bueno. Mucha gente caminando por acá. Y bueno, por todo Ámsterdam en sí se ve muchísimo turismo, muchísimo. Se ven gente de todos los países, de todos los idiomas y colores. Y puede ser también que eso tenga que ver con el levantamiento de las restricciones que me dijo el conserje del hotel. La verdad que una ciudad hermosa para venir a visitar, si te gustan, no sé, la vida joven, creo que joda también hay bastante. Si querés conocer diferentes culturas, es un lugar bastante bueno. Y acá justamente en las afueras del Museo Madame Tussauds tenemos diferentes cosas que le han hecho a Putin, algunos cartelitos. Putin, la guerra la tenés en el orto. Sacá las manos de ahí, paren la guerra en Ucrania. De todas las cosas, ¿no? Fascistas, tiranos, un montón de cosas. Gente, digamos, apoyando a Ucrania. Si mal no había leído, creo que justamente, no sé si habrá sido acá, pero sé que en un Madame Tussauds tuvieron que retirar la imagen de Putin porque la gente lo estaba vandalizando. Pero bueno, recién vi algo muy curioso. Miren a quién tenemos en la entrada del Museo Madame Tussauds. ¿Dónde carajo estaba? Miren quién está ahí. Miren quién está ahí. Capo Leo. Y paso. Cosas que se encuentran acá en la calle, porque claro, acá en Europa el tema de la guerra se vive mucho más. La gente está mucho más preocupada y sobre todo más en estos países. En España la verdad que no se habla mucho. Sí que las señoras están preocupadas, pero más que eso, nada. Pero sí que en estos países, en Alemania, en Francia, hay como un poco más de preocupación y hay más protestas contra justamente la invasión y la ocupación de Putin en Ucrania. Ahora estamos volviendo al hotel, algunas compritas. Una cosa muy importante a tener en cuenta es el tema de las bicicletas, justamente. El tema de las bicicletas, tenés que estar súper atento, porque si no estás atento, si no estás tipo mirando para atrás y para todos lados, te llevan puesto. O sea, te llevan puesto. Sobre todo hay algunas calles donde no está como marcado el límite y no está marcado como, no sé, una senda de peatones o una bicisenda. Y yo recién tipo miré y en una me venían 5 bicicletas y dije, bueno, me freno porque si no me matan. Pero no, igual está muy bueno. Y otra cosa también que me gusta mucho es que en todos los locales, por lo menos en los que he ido hasta ahora, la gente que te atiende, generalmente la gente nativa sobre todo, porque sí que en muchos lugares hay por ahí inmigrantes, se nota que hay muchos filipinos porque los filipinos también hablan inglés, te atienden con una buena onda que es tremenda. O sea, hay una buena energía, una buena vibra acá, que todos te atienden súper bien. No sé cómo explicarlo simplemente diciendo que te atienden de puta madre. No es simplemente que ponen buena cara, te atienden con ganas. Y nada, está bueno. Así que de momento Ámsterdam viene siendo una muy linda ciudad. Ahora vamos a volver un ratito al hotel, pegarnos una buena ducha, sacarnos el vuelo de encima, que todavía no lo sacamos. La verdad que fue un vuelo de 2 horas, que hacía como que no sé, había viajado 1 año y medio, pero no, fue un vuelo de 2 horas. Así que bueno, nos vemos en el hotel. Segundo día en Holanda, en Ámsterdam. Tengo el sol en contra, no se ve una poronga. Está bastante fresca la mañana. Me desperté con 1 grado y -3 de sensación térmica. O sea, estaba más frío que culo de pingüino. Ahora vamos a ir para el otro lado, a la sección, el sector que se conoce como Vondelpark, que por lo que se ve en Google Maps es como un parque bastante grande. Así que vamos a ver. Ahora tengo que hacer un poco de tiempo, que después al mediodía tengo la Heineken Experience. No sé si voy a poder filmar algo de eso, pero bueno, vamos a ver. Y nada, mientras tanto a pasear un poquito por ahí, que la intención del día de hoy es alquilar alguna bici y salir a recorrer en bici, que eso es lo más lindo y lo más práctico, porque como Ámsterdam es bastante chiquita, en una bici te la recorres en un pedo. Así que vamos a eso. ¿Qué onda, guachos? ¿Cómo va? Otro día acá en Ámsterdam, último día entero que tengo en la ciudad, así que vamos a aprovecharlo de la mejor manera.
alquilamos una bici y vamos a salir a pasear por la hermosa sección de Vondelpark. Esta bicicleta que alquilé es la más barata que había en una tienda que se llama McBike Amsterdam, que hay varias sucursales. Esta sí que es una estilo playera con frenos a pedal. Me salió 9,75 las 24 horas y además pagué un seguro de 3,50 € que cubre tanto daños como robos. Que eso se dice que es muy común, hay mucho robo de bicicleta acá en Amsterdam. Sobre todo porque, claro, los turistas por ahí, ¿viste?, salen recontrafumados, no hacen nada, la dejan por ahí y bueno, no vimos en Disney. Pero la verdad que es una muy linda opción, es algo que sí o sí tienes que hacer si venís a Amsterdam, es alquilarte una bici y usarla para recorrer, porque al ser una ciudad tan chiquita, la recorres en nada en bicicleta, en nada. Todo el mundo anda en bici. Ayer estaba haciendo un tour y explicaban que ha sido, desde que se fundó la ciudad, ha sido el medio de transporte más utilizado. Habíamos 2 personas compartiendo un porrito mientras van en la bici. Cosas clásicas de Amsterdam. La verdad que un día hermoso. Yo tenía un cagazo cuando había sacado el pasaje porque estaba lloviendo en esa época y ahora por suerte hace días muy lindos. Así que nada, eso es lo lindo, puedes venir acá a disfrutar del parque, que la verdad que es bastante grande por lo que estuve viendo. Ahora vamos a estar recorriéndolo bien. Y si no, también podés andar por la ciudad, que es lo que voy a hacer más tarde, y así recorrerla muchísimo más rápido. Incluso caminando se puede recorrer mucho en poco tiempo, pero lo ideal es hacerlo en bici. Así que bueno, guachos, voy a andar un poquito y nos veremos cuando nos veamos. Bueno, ahora ya son las 5:30 de la tarde y ya se empieza a notar cómo va cambiando el ambiente, cómo empieza a ir mutando. Ya parece casi de noche, aunque igual todavía sigue claro, se ve ahí, pero como que se empieza a sentir que es como más de noche. Es otra energía en la calle. Ya vamos a ver si meteremos algo de contenido más nocturno. Veremos.